de la Universidad Pública del Alto y también de los estudiantes que no pertenecen a la institución como tal, ¿sí? Bien, hoy sábado se desarrollará el segundo seminario como tal, ¿sí? Denominado En Bolivia no hay racismo, indios de, ¿sí? Para ello tenemos a un experto en la temática como tal. Sin embargo, vamos a comenzar con el programa inaugural. En ese sentido, vamos a comenzar a darle y a cederle la palabra al doctor Efraín Chambi, señor vicerrector de la Universidad Pública del Alto. Por favor, señor vicerrector, si puede hacer uso del micrófono. Bien, entendemos que hay determinados inconvenientes con el tema de técnico. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ceder la palabra también a la que auspicia el evento, a la comunidad educativa Huipala, en este caso a la coordinadora, a la licenciada Betsabe Elvia Cabrera. Licenciada, por favor. Continuamos, hermano. Sí, claro que sí. Bien, continuando, vamos a agradecer también al licenciado David Pacosillo, ¿sí? Con quien hemos ido realizando actividades académicas durante mucho tiempo y es un grato placer que ahora sea parte, ¿sí? De la Asociación de Docentes, ejecutivo de la Asociación de Docentes de la carrera de Educación Parvularia. Sin antes de desearle todo lo mejor, licenciado David, sabemos que va a ser un gran trabajo, siempre en pro de los estudiantes y docentes. Es una alegría total que usted sea ejecutivo de la Asociación de Docentes de Parvularia, siempre demostrando academicidad y sobre todo compromiso con la universidad, ¿sí? Licenciado David, puede hacer uso del micrófono para inaugurar el evento. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. En primera instancia, saludar a nuestras autoridades, al vicerrector, a la licenciada también Betsabe Evia de Fundación Comunidad Educativa Huipala, a licenciado Diego, que juntamente con él estamos realizando este tipo de eventos porque nosotros hemos soñado con hacer actividades académicas del pensamiento crítico. Asimismo, quiero agradecer la presencia de un gran expositor. Tengo el tema de conocerlo, ¿no? Al señor Carlos Macusaya, hermano, con reflexiones tan interesantes. Un honor que esté aquí presente y un saludo cordial a todos los estudiantes y docentes que son parte ahora de esta gran actividad. Nosotros estamos felices y vamos a continuar con estos proyectos. Deseamos todo lo mejor y motivamos a todos los estudiantes y docentes que están presentes a que aprovechen lo máximo porque la Universidad Pública del Alto está cumpliendo con estas actividades académicas en bien de ustedes. Nada más, licenciado Diego, muchas gracias por darme el espacio. Bien, continuando, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar con la exposición. Vamos a presentarle al escritor y ensayista Carlos Macusaya Cruz. Hermano Carlos, ¿sí? Sí puedes habilitar tu micrófono y podemos comenzar ya con el seminario. Y Bien, darte la bienvenida, sin duda alguna, a este evento como tal que se ha ido desarrollando durante todo este proceso. Agradecerte por la presencia, por el tiempo. Sabemos que tienes muchas actividades que desarrollar y sacarte este pequeño tiempo es un grato placer para nosotros. bien, ¿me escuchan? ¿Se oye? Así es, así es. Bien, bueno, muy buenos días a todos, a las autoridades, a los estudiantes y a las personas que están interesadas en la actividad. Agradezco en primer lugar la invitación. Yo quiero dejar en claro que no soy académico, no vengo de ese gremio, que en muchos casos solo es un pretexto para conseguir trabajo y no porque produzca necesariamente algo académico en el sentido riguroso de la palabra, sino porque, como hacen muchas instituciones, se forman grupos, roscas y definen quiénes pueden o no dar clases. Entonces yo no pertenezco a alguna rosca, ¿no? Puede que lo que haga tenga que ver con cuestiones académicas, pero lamentablemente en las universidades de nuestro país lo académico está en último lugar, ¿no? Bien, con esa aclaración, quiero
A ver, voy a hablar un poco del libro que he escrito, se publicó el pasado año. Lo escribí al calor de los sucesos que se estaban dando en el gobierno de Yanine Áñez, con las expresiones de racismo justificadas por medios de comunicación, solapadas por analistas, periodistas, etcétera, etcétera. Es un texto que, como una primera observación académica, entiendo que hay estudiantes que están siguiendo esta actividad. Entonces, voy a decir algunas cosas que tienen que ver con lo que les deberían enseñar en clases. No sé si lo hacen. Yo estuve en la universidad, en la UNSA. Varias de las cosas que les voy a mencionar no me las enseñaron. Las aprendí fuera de la universidad. Bueno, una primera consideración que puedo hacer preventiva para un público académico es que el libro, este texto, no me interesa la aprobación de los académicos. No está escrito para académicos. Voy a hacerme explícito en esto. Cuando uno hace una tesis, debe, por ejemplo, los criterios básicos en las citas. Citar a los clásicos del tema al que uno está tratando. Digamos, hablemos de estratificación social, uno citaría a los clásicos, los autores renombrados que han trabajado el tema. Eso es una referencia fundamental. Cuando hace uno un trabajo sobre determinado tema, tiene que citar a los clásicos. Académicamente eso es necesario, porque enmarca en general el ámbito de la discusión. En segundo lugar, uno tiene que citar a los actuales, quienes están discutiendo actualmente sobre ese tema. Entonces, ahí hay dos criterios muy importantes que los estudiantes les puede servir cuando hagan una tesis. Yo estoy seguro que muy pocos docentes les van a hablar de estos temas, porque por lo general no lo saben. Entonces, primer criterio académico con los que voy a ir en contra, y voy a explicar por qué, pero los voy a explicar porque tengo claro que estoy hablando para un público que generalmente es estudiantil, y que estas cosas les pueden ser útiles, cosas que les va a decir alguien que las aprendió, insisto, fuera de la universidad, no en la universidad. Entonces, cuando uno aborda un tema, tiene que ver uno a los clásicos sobre ese tema, por otra parte citar a los actuales, porque tienes que citar, tienes que tener una idea de cuál es el estado actual del debate respecto a ese tema, que tiene que ver con lo que he escrito, y estoy diciendo que voy a ir en contra, que yo no hago nada de eso, no cito a nadie en el libro. ¿Por qué? No cito a nadie porque este texto no está hecho para académicos, decía. No cito a nadie porque no me interesa el aval académico. Por una parte, yo no soy académico, yo no pertenezco a ese gremio, yo me gano la vida, digamos, de manera como la gran mayoría de la gente. A veces vendo algo aquí, vendo algo allá, algunas veces me sale algún trabajo formal, sobrevivo. Entonces, no me interesa quedar bien con esas personas. Pero no solo porque no me interesa quedar bien, sino fundamentalmente porque el texto está hecho con una motivación política. Y ahora voy a hacer el contraste respecto a esos criterios y lo que sería más bien un criterio político. Quiero dejarlo bien claro, porque ese es el sentido del texto. Decía, no me interesa el aval de los académicos serios. Insisto, hay académicos que solo dan clases porque tienen muñeca, no hacen nada de academia. Pero hablando de los académicos serios, no me interesa su aval porque no me interesa referirme a las autoridades intelectuales respecto al tema que yo he escrito, a los clásicos, ni a quienes debaten actualmente, no por menospreciarlos. Seguramente hay muchas cosas de lo que ellos dicen que se pueden discutir. No estoy entrando a ese debate, sino porque en última instancia lo que yo quiero a lo que yo quiero con mi trabajo es que sirva para una lucha política. Me interesa que las ideas sean coherentes respecto a algo que quiero lograr, avanzar en esta lucha contra el racismo, etcétera, etcétera. Y aquí está la diferencia. Uno podría citar a los clásicos sobre un tema, a los actuales sobre ese tema, y sin embargo el trabajo no tiene ninguna relevancia política, es un trabajo inútil respecto a una lucha. Entonces, el citar a los clásicos o el citar a los actuales no garantiza que un trabajo tenga eficacia política. De hecho, la mayoría de los trabajos académicos no sirven políticamente, son papel que llenan eventos, congresos y demás que no tienen ninguna utilidad política. Claro que sirve para que esas personas ganen cierto prestigio, hagan turismo académico, salgan fuera de un país, vayan a un congreso a otro, pero a mí no me interesa el turismo académico. A mí me interesa que esto sea útil para una lucha política y por lo tanto, si cito o no cito no es importante, y voy a decir por qué con una gráfica. Imaginen que estamos en una concentración, estamos hablando del racismo, unos hechos de racismo, y queremos manifestarnos al respecto. Entonces, uno no va a salir a citar a los clásicos del racismo en la marcha, o a citar a los actuales que hablan del racismo en la marcha, porque no es necesario para marchar citarlos. En cambio, si uno va a una defensa de tesis, a la defensa de un artículo, de un ensayo científico académico, si uno no cita, no vale ese trabajo. Y entonces ahí noten la diferencia. Cuando estoy citando, me estoy avalando en un público académico.
Pero si estoy con una preocupación política, la cita no es que no se pueda hacer, pero no determina si cito o no cito, voy a o no movilizarme, para ponerlo de manera más gráfica. Hay gente, imagínense que estamos en una marcha y digo, alguien dice, usted no ha citado bien a Fausto Reinaga, por lo tanto no vamos a marchar. Eso no pasa en las movilizaciones. No, mi interés es político. Ahora, primera aclaración. Segunda, esto no quiere decir, por lo tanto, que estoy haciendo dibujo libre, estoy hablando cualquier cosa, lo que me dé la gana, no. Ser académico muchas veces puede ser más bien una máscara para encubrir deficiencias. Insisto, la coherencia de lo que yo trato de desarrollar tiene que ver con una perspectiva, una lucha. Y entonces, en esa medida, trato de armar una argumentación que sea coherente con esa lucha. Aunque no cite, aunque aluda a algunos autores, seguramente uno puede revisar y decir, parece que esta idea viene de este otro autor. No me interesa entrar en ese detalle, porque cuando uno está luchando, ese detalle es lo de menos. Cuando uno está luchando, lo que importa es cómo avanzamos en ese proceso. Si citas y no citas, es papel para el baño. No es útil. En la lucha política, insisto, para la academia es útil. Este trabajo no es para académicos. Bueno, esas dos diferenciaciones que me parecen importantes en primer lugar. En segundo lugar, respecto al contenido. He trabajado desde una perspectiva historicista. Lo voy a poner así. Entiendo que la esencia de los fenómenos sociales es la historicidad. No hay una esencia cultural, no hay una esencia, digamos, indígena, no hay una esencia cara, no hay una esencia racial, no. Los fenómenos sociales tienen una esencia, por decirlo nuevamente, histórica, y por lo tanto van cambiando. Eso por una parte. En segundo lugar, sobre este mismo punto, la historicidad abarca todo. No simplemente los fenómenos humanos. Lo humano abarca, damos sentido a todo. Lo natural tiene sentido en la historia humana. Por lo tanto, puede ser modificado. Desde teñirse el cabello, que es modificar algo, cambiarse el sexo, que es modificar la naturaleza. Es decir, en la historia se puede hacer esa transformación, dependiendo del desarrollo, las formas que han ido adoptando la técnica, etcétera, etcétera, el conocimiento, ¿no? Entonces, una perspectiva historicista es desde la que yo estoy abordando el tema del racismo. Tercera aclaración sobre el texto. Bueno, claro, con esto académicos, tengo una perspectiva historicista, pero una tercera aclaración que me parece pertinente es lo hago desde un posicionamiento muy explícito. En el texto no está bien explícito, pero se los pongo ahí en el tapete. Lo hago desde una perspectiva influenciada del indianismo y el catarismo. Y digo desde una perspectiva influenciada porque en la actualidad, bueno, yo vengo de una militancia indianista catarista, pero yo no diría que en la actualidad soy 100% indianista, 100% catarista, porque asumo además que en el indianismo y el catarismo hay varios vacíos, debilidades, y creo que no es suficiente, digamos, los argumentos que se exponen no son suficientes para dar cuenta de los hechos sociales. Entonces hay que recurrir a otras herramientas. Y esto viene con el cuarto punto que quisiera aclarar. No me interesa a mí, por ejemplo, santificar, glorificar autores. Lo importante son las ideas. Respecto de una lucha, lo había dicho al principio, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Me interesa la utilidad de las ideas y no si lo dijo tal o cual, si lo dijo el teólogo Juanito, si lo dijo un doctor con un doctorado en Francia, no me interesa. Si la idea es útil para luchar, es lo que me interesa. Bien, esas aclaraciones para empezar. Contenido del texto. He tratado primero, he tratado de ordenar el contenido del texto a partir de observaciones generales para después abordar cuestiones más específicas del contexto en el que lo escribí, en el año 2020, en ese escenario de racismo. En esa perspectiva he ordenado el texto, primero partiendo de una diferenciación respecto a las formas en que asumimos las ideas de raza, pero con la intención de mostrar que no existen razas y que aquello que nosotros consideramos como elementos, entre comillas, raciales, no sostienen la idea de raza, pero sí tienen que ver con el racismo. En esa primera parte del texto me interesa mostrar que no existen razas, pero sí es racismo. Entonces, alguna consideración muy general de la sangre, la genética, porque el color de piel, hay alguna explicación para los interesados. Pueden descargar el libro, es descargable en PDF, ponen el título del libro, En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apunta sobre un problema negado. Un tema que se me iba, que es muy importante que lo aclare. El título del texto. En una ocasión yo estaba entrando a la UMSA, yo estudié en la Universidad Mayor de San Andrés. Por esas desgracias de la vida estudié comunicación social, que también hubiera sido desgraciado por estudiar otra carrera donde la verdad no se hace trabajo académico, pero bueno,
en una de esas actividades que hacíamos con algún grupo de muchachos que teníamos militancia indianista, pusimos un afiche sobre el racismo, una actividad nuestra para discutir sobre el racismo, y bueno, en una de esas íbamos viendo en los lugares donde los dejábamos y que no los arranquen. Fuimos caminando, viendo los distintos lugares, y en una de esas fue el monobloc. Y cuando revisamos que no los arranquen, en una de esas vimos a un muchacho acercarse a uno de nuestros afiches y escribir algo encima. Éramos 2 personas las que estábamos ahí, si mal no recuerdo. No lo molestamos, queríamos ver qué escribió. Se fue el muchacho, nos acercamos y había escrito: en Bolivia no es racismo, indios de mierda. Y a mí me pareció una frase, primero, curiosa, porque el muchacho que le escribía tenía los rasgos indígenas, podría ser tratado de indios de mierda en otra situación. Pero a mí me me pegó mucho la frase porque, por una parte, era negación del racismo. En Bolivia no hay racismo. Indios de mierda era una expresión evidentemente racista. Es decir, se ejercía el racismo al mismo tiempo de negárselo. Y para mí eso era muy pertinente con respecto a lo que estábamos viviendo en el país el año 2020 y en otras circunstancias donde se ejerce el racismo y se lo niega. Entonces, yo agarré de esa experiencia el título. Pero también yo me dedicaba a vender mi libro en las calles, vendedor ambulante, y en esa experiencia he hablado con algunas personas que me han dicho que el texto, el título lo han encontrado en otros lugares. También lo han encontrado en otros lugares, o sea, escrito, o se los han dicho o lo han oído. Tampoco es una frase, digamos, sacada de los pelos. Tiene que ver con algo que se dice. Pero bueno, esa era una aclaración del título. Les había dicho que en la primera parte hago una serie de aclaraciones sobre por qué no hay razas, pero sin embargo esos elementos que consideramos raciales funcionan con el racismo. Se puede decir brevemente, no existen razas, pero sí racismo. Bueno, puedo entrar en detalles, pero esto va a tomar mucho tiempo y honestamente a mí me habían dicho la actividad a las 10 y yo tengo un compromiso a las 11. Así que bueno, empezamos 20 minutos tarde. Bueno, hago otras consideraciones en el texto. La segunda parte, algunas consideraciones sobre por qué, por ejemplo, es problemático hablar de racismo, algunas cuestiones que tienen que ver con aquello que consideramos indicadores raciales, etcétera, etcétera. Entonces, estas 2 primeras partes son como una apertura general al tema, tratando de ver algunos aspectos que son parte del problema del racismo, pero que pasan así muy a las rápidas, no nos detenemos a pensarlas o a considerarlas. Ya la tercera parte, para los interesados en ir al grano, yo les recomendaría leer la tercera y la cuarta parte. El núcleo duro de mi postura respecto al racismo lo expongo en la tercera parte, donde tengo el texto a la mano. Bueno, el título es Identidades, Racialización y Trabajo. En esta parte voy a tratar de explicarla y las otras las voy a mencionar más brevemente. Lo que hago es ubicar el problema del racismo, primero, dentro de una perspectiva general, había dicho, historicista, en la que hay una serie de procesos de diferenciación social, de todo tipo, generacional, lingüístico, cultural, género, y además con sus matices en distintos espacios geográficos, ¿no? Entonces hay un proceso amplio de diferenciación social que cada vez se hace más complejo, y en ese proceso de diferenciación social, la identidad suele ser un momento de la diferenciación que asumimos como algo propio, y a partir de uno u otro cierto aspecto, digamos, aquello que determinaría lo que yo soy o lo que los otros son, y no necesariamente algo que yo asuma, o puede ser algo que me atribuyan a mí, sin que necesariamente yo asuma. En el racismo eso es muy patente porque uno puede no considerarse indio, indígena, y sin embargo en una agresión racista uno puede ser tratado como indio, indígena, indio de mierda, etc. ¿No? O sea, no se juega necesariamente en la autoafirmación identitaria, ¿no? El racismo no tiene que ver con cómo uno se autoidentifica, no tiene que ver con cómo a uno lo identifican, por más de que uno no se identifique de esa manera. Entonces, ubico primero el tema identitario, muy en general, para luego ubicar el tema del racismo a partir de la división del trabajo que se instaura con la colonia. Desde entonces, el trabajo de la administración, pues realizado por españoles y criollos, y el trabajo de dotadores de fuerza de trabajo manual, de esfuerzo físico, pues realizado por las personas de origen indígena. Y en ese proceso histórico que dio lugar a marcar distintos ámbitos de la vida social, se fue asumiendo
que los rasgos físicos de quienes hacían el trabajo manual, el trabajo más duro, sus elementos lingüísticos, sus formas de socialización, eran signos de que nos decían cuál era su lugar en la sociedad. Asumiendo, no porque esos signos nos digan necesariamente eso o porque estén destinados naturalmente a eso, no, sino por ese proceso histórico se naturalizó esos elementos distintivos socialmente como signos de racialidad. Del mismo modo, pero del otro lado, en este caso los administradores, criollos, españoles, se fue asumiendo que sus rasgos físicos, culturales, etcétera, etcétera, eran signos de la superioridad o del lugar que ellos debían ocupar en la sociedad. Y en esa perspectiva es que hasta el día de hoy asumimos que en muchos espacios, que ciertos rasgos pertenecen a personas que deberían mandar y ciertos rasgos a personas que deberían obedecer o que deberían hacer un cierto tipo de trabajo. Para darles un ejemplo, el 2019, a mediados del año 2019, yo estaba caminando por cerca de la UNSA, estaba bajando, y era una de esas movilizaciones de quienes defendían el 21F, ¿no? Así se conoció, el 21F, y me llamó la atención unos comentarios que se hacían, habían varios, ¿no? Hablaban de muchas cosas, yo estaba pasando ahí de casualidad, y una de las cosas que me llamó la atención fue lo siguiente, decían, ¿no? Cuando nosotros usamos guardapolvo, es porque somos doctores. Cuando ellos usan guardapolvo es porque son heladeros. Ahí noten que están aludiendo claramente a la división del trabajo. Cuando nosotros, los no indígenas, usamos guardapolvo, somos doctores, hacemos un tipo de trabajo intelectual, reconocido académicamente, etcétera, etcétera, con prestigio social. En cambio, cuando ellos usan guardapolvo es porque son heladeros. El heladero en Bolivia es conocido por el trabajo artesanal, manual, de preparar helados. Entonces, ahí, en ese ejemplo, se grafica cómo ese proceso de división del trabajo en la colonia marca hasta el día de hoy la forma de identificarse a ciertos grupos o identificar a otros grupos. Para mí, con eso tiene que ver el racismo, fundamentalmente con la división del trabajo y las relaciones de explotación y luego los procesos de diferenciación social, de estratificación que se van estableciendo. A partir de ello ya identifico por qué ciertos rasgos físicos, por qué cierta manera de hablar, etcétera, etcétera, se asocian como inferiores, como propios, entre comillas, de indios. ¿Y por qué hay una aspiración a blanquearse? Eso lo trato de demostrar, por ejemplo, en el proceso de movilidad social. Tengan bien presente siempre esto, que cuando hay un proceso de desplazamiento del campo a la ciudad que se ha dado con no tanta fuerza, pero ya fue una apertura, 1953, la reforma agraria, y con mucha intensidad en los años 80, en procesos de sequía y otros elementos que condicionaron a que la gente llegue del campo a la ciudad y haga crecer la ciudad. Cualquier ciudad en el mundo es producto de las migraciones campesinas a la urbe. Y en el caso de Bolivia eso tiene que ver con la diferenciación racializada. Ya quienes se consideraban indios llegaron, llenaron la ciudad, las construyeron y hoy día pensar en los indios sería muy torpe solo pensar en el campo, construyeron las ciudades. No, pero ¿cuál es el punto? En ese proceso va a haber muchas diferencias. El abuelo trabajaba, por decir así, en la tierra, el hijo fue albañil en la ciudad, el abuelo albañil, trabajaba la tierra, el padre albañil, el hijo puede ser profesor, profesional. Entonces ahí hay unas diferencias sociales, pueden tener el mismo origen social, pero hay un proceso de diferenciación ascendente porque va escalando socialmente. Pero en ese proceso de ascenso social, lo que uno busca marcar las diferencias respecto, esta es una idea general, de los de abajo. Digo general porque nunca te queda claro quiénes son siempre los de abajo, porque uno puede considerar a ciertos grupos de abajo. Por ejemplo, alguien que vive en un área periférica, considerar que los de abajo son los que viven en el campo. Un área periférica urbana considera que los de abajo son los que viven al campo. Pero sin embargo, esa persona que vive en un área periférica puede ser considerada como los de abajo, socialmente los de abajo, por una persona que vive en un barrio un poco más cercano al centro. Y sin embargo, también esa otra persona que vive en ese barrio más cercano al centro puede ser considerado de abajo por alguien que vive en un barrio residencial. O sea, siempre va a haber, por decirlo así, uno se puede ubicar por encima de alguien, pero uno también puede estar por debajo de alguien. Y en este proceso de diferenciar quién está por encima y por debajo, se usa el lenguaje racializado. Los de abajo son los indios. Y si uno quiere ascender socialmente, busca diferenciarse de los indios. Y allí lo que funciona también es la idea de, en la medida en que más me parezco a los de arriba, idea general, es que estoy logrando mi ascenso social. Es decir, se asocia el ascenso social con el mejoramiento racial. No es raro que hasta el día de hoy se escucha, me tienes que mejorar la raza, ¿cómo te vas a casar con tal persona? Porque las personas asumen que el mejoramiento social es también biológico.
hay una asociación entre diferenciaciones sociales y diferenciaciones biológicas. Insisto, esas diferenciaciones biológicas no son, no están en la biología, son cosas que socialmente se han ido produciendo, pero nosotros les atribuimos un valor biológico. Puedo dar más detalles sobre el punto, pero nos vamos a enredar y va a pasar el tiempo y después, bueno, un otro aspecto que me gustaría que quede claro. También considero en el texto, además de la división del trabajo, la forma en que el Estado ha construido la identidad nacional de Bolivia desde 1952. Bolivia es un país mestizo, todos somos mestizos. En la idea de que, entonces, la peculiaridad de los bolivianos sería el ser mestizos, mezcla racial. Pero eso supone que fuera de Bolivia existen razas puras. Pero además de suponer que fuera de Bolivia existen razas puras, en el fondo lo que supone es que existen razas. Y ya hemos dicho que no existen razas. Pero entonces, el Estado boliviano, como cualquier Estado, busca construir la idea de una peculiaridad nacional a partir de una peculiaridad biológica racial. Entonces, esto es una idea que nos han metido en la escuela, en las horas cívicas, en distintos espacios, los medios de comunicación, y creemos que existen razas. Y por eso nos valoramos como mestizos, porque seríamos una mezcla racial. Y noten ahí que nos han hecho creer en razas, y eso lo expresamos constantemente cuando afirmamos la identidad mestiza. Del mismo modo va a pasar cuando afirmamos la identidad indígena, vamos a pensar que es una raza, o cuando afirmamos identidad no indígena, creemos que estamos oponiendo razas. Funciona en esa medida, pero lo importante para mí en este punto es que los estados, y en el caso muy concreto del Estado boliviano, nos ha enseñado a valorarnos racialmente, por lo tanto creer que hay razas, y por lo tanto tener un trato diferenciado a partir de ese tipo de valoración con quienes serían más de los de abajo, más parecidos, o sea, un mestizo más indiado, por decirlo así, un mestizo más blanqueado. Y de todas maneras hacemos la separación, quién está más arriba, quién está más abajo, quién es inferior, quién es superior. En eso también el Estado boliviano ha contribuido mucho. Entonces, es la división del trabajo, pero además la manera en que el Estado boliviano ha construido, nos ha formado valoraciones raciales, que las reivindicamos con respecto a lo indígena, respecto a lo mestizo, respecto a lo no indígena, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, puntos fuertes que, si les interesa, pueden leerlo en el texto. Luego hago otras consideraciones que las voy a pasar muy de largo. Ya les había hablado lo de la movilidad social. Otro aspecto es la virginidad cultural. ¿Se han dado cuenta que cuando se quiere hablar de los indígenas, no sé si les ha pasado en clase, ¿no? Si alguien dice que es indígena, le preguntan, ¿y dónde están tus abarcas? Y no sé, ¿dónde está tu poncho? ¿Dónde está tu llama? No sé si alguien le pide algo parecido cuando uno se encuentra con un chino, ¿no? ¿Por qué no estás comiendo arroz? O con un japonés, ¿por qué no te vistes de samurái? No, pues son japoneses hoy siglo XXI. Y nosotros, digamos, llamémonos indígenas, no indígenas, somos siglo XXI. No somos los mismos que en el tiempo de Atahualpa. Pero lo que ahí opera es la manera en cómo para reconocer a una persona, cuando afirma una identidad indígena, le exigimos virginidad cultural, que no tenga una cultura contaminada. ¿Cómo sucede en las relaciones de dominación con las mujeres? Antes era más fuerte, eso va cambiando, pero se le exige virginidad. Si no es virgen, no es una buena mujer, es una puta. Si alguien no es virgen culturalmente, está contaminado, no es indígena, ¿no? Entonces, desde el poder se han establecido requisitos para reconocer la autenticidad de ese otro dominado. Y yo, honestamente, y esto es más un comentario que lo que digo ahí, hay que cagarse en lo que a uno le exijan para ser o no auténticamente indígena. No le interesaba a mi papá, a mis abuelos, que los reconozcan auténticamente indígenas, les interesaba enfrentar sus problemas concretos. Ese problema de la autenticidad indígena, el pedirle a alguien que sea auténticamente indígena, que muestre que no tiene una cultura contaminada, es más bien un mecanismo de dominación para mantener a las poblaciones marginadas. Cuando en la actualidad podemos ver que, dándose un paseo por la 16 de julio, los jóvenes de origen aymara están más metidos en la tecnología. Eso es algo concreto. Entonces yo prefiero partir de ese, que es real, y no de la idea de quién sería auténticamente indígena, que es más bien un mecanismo de poder. Bueno, hay otros puntos que no los voy a abordar, politización y racismo. Y luego, de todo este rollo, lo que me interesaba a mí era hablar del racismo en la crisis irresuelta. Entonces, luego un poco empiezo a mencionar, a analizar cómo se manifestó el racismo después de todas esas consideraciones en esa situación que vivimos en Bolivia. Yo voy a poner hincapié en un punto en esto y luego voy a cerrar. Tomo como ejemplo, por ejemplo, lo que pasó cuando el gobierno de Áñez cerró las fronteras en Chile, por ejemplo, cuando ya estábamos en cuarentena, a un grupo de bolivianos que se quedaron varados en la frontera. No pudieron ingresar. Y sin embargo, dio vía abierta a vuelos humanitarios. Entonces, a unos ciudadanos se les reconocía el derecho a tener vuelos humanitarios, parte de sus derechos, ingresar al país, etcétera, etcétera, y a otros no. Es decir, el gobierno de Áñez diferenciaba entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
unos merecedores de un trato humanitario y otros no. Era un humanitarismo selectivo. Era muy claro que ahí en perspectiva racista operaba muy concretamente. Pero no solo eso, lo más fuerte para mí, hasta el día de hoy me indigna, pasó con el caso de Sencata. Murillo había llamado a una conferencia de prensa, o no sé si la llamó, pero bueno, dio una conferencia de prensa luego de que hay los muertos en Sencata, y informa que que en Sencata los protestantes buscaban hacer estallar la planta de Sencata. Hasta el día de hoy uno ve bromas de gente que se burla de la gente del Alto, aludiendo a que querían hacer volar la planta. En esa fecha en que Murillo hace esta declaración, no ha presentado ninguna prueba de que eso sea verídico, solo ha lanzado una acusación. También ha dicho que, bueno, eran terroristas, querían hacer volar la planta de Sencata, y eso lo han repetido los medios. Ahora, ¿cuál es mi observación al respecto? Primero, los medios habían construido una idea del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Las hordas, a los masistas, a cualquiera que critique al gobierno de entonces, al gobierno que se estaba instaurando, los masistas. Y se justificó esas muertes porque era, en esa perspectiva, una manera de salvar a los ciudadanos que podían morir si alguien hacía estallar la planta, pero no presentaron ninguna prueba. Además dijo que hicieron estallar, que derribaron un muro perimetral de la planta con dinamita. Nunca presentó una prueba. Bueno, un periodista serio hubiera esperado una prueba, hubiera indagado al respecto. Bueno, eso decía Murillo. Pero también circulaba en redes sociales como habían derribado el muro con las manos, gente que estaba protestando, no con dinamita. Pero eso que habían hecho los protestantes con las manos, habían derribado el muro, no apareció en los medios de comunicación, en los noticieros. Y lo que aparecía era la versión de Murillo. Ahí lo que hay que notar es la postura de los medios. Los medios no estaban informando, estaban reforzando la postura del ministro de entonces, que no presentaba ninguna prueba, porque a los medios no les preocupaba informar, les preocupaba legitimar las muertes. Las muertes tenían que justificarse porque, entre comillas, estaban salvando la ciudad del Alto. Pero aquella información que desmentía lo que decía Murillo y que un periodista serio hubiera tomado para contrastar lo que dice una autoridad gubernamental con lo que se encuentra como información, no se usó. Y ahí hay una clara forma de, uno, se masacró a los salteños en Sencata, se masacró la información que los podía desmentir, porque en el fondo se quería justificar lo que estaba sucediendo. Y eso es indignante, porque para ese proceso funcionó la idea de inferiorizar, volver salvajes, animalizar a los salteños y en especial a la gente de Sencata, y por lo tanto justificar las masacres. Eso lo vivimos el pasado año, y hasta el día de hoy hay bromas, chistes respecto a que querían hacer volar la planta de Sencata y nunca se presentó una pinche prueba del tema. Y hoy día se insulta a muchas personas cuando dicen algo con ese tipo de bromas. ¿Y quiénes promovieron eso? Página 7, por ejemplo, publicó una nota en la que decía lo que hubiera sucedido si, entre comillas, hubieran logrado hacer explotar, si esa era la intención, entre comillas, de los protestantes, de la gente que estaba protestando ahí. Sin embargo, nunca hubo una prueba. Pero lo que estaba haciendo Página 7 no era informar, lo que quería era avalar la masacre. Ese fue el papel político de ese medio y de muchos otros medios, avalar la masacre, evidentemente con tintes racistas. Ahí estaba muy metido en la diferenciación que se había establecido en la división del trabajo, en las jerarquías sociales, etcétera, etcétera. Entonces, el texto va así de cosas muy generales para tocar cosas como la que estoy mencionando ahora. Y para cerrar el libro, tiene una entrevista que me hicieron a mí hace un par de años, el 2016, si no me equivoco. La incluí porque tal vez a las personas un poco más interesadas en conocer al autor les puede interesar saber quién es el autor y desde dónde está hablando, cuáles son algunas de sus experiencias que condicionan que más o menos piense de esa manera o tenga ese tipo de posicionamiento. En general es lo que puedo decir del texto. Insisto, si les interesa, está descargable. Ya no tengo, este es el último ejemplar que está en mi casa, es para mí. Está descargable, ponen el título, En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apunte sobre un problema negado, lo pueden descargar en PDF. Si las cosas van bien, yo espero sacar una segunda edición en los próximos 2 meses, ojalá que la situación me dé, y bueno, pues también los informaré y a ver si se animan a adquirirlo. Es lo que puedo decir. Y si alguien quiere hacer una consulta, estoy atento. Bien, muchísimas gracias por la exposición y la presentación del contenido del libro, estimado Carlos. Entendemos que
que tienes muchas actividades que realizar, estás Una pregunta, apretado Luis. del tiempo, ¿sí? Bien, Una pregunta. licenciado David. Sí, solamente tal vez para terminar, gracias al expositor Carlos Macusaya, a mí me gustaría hacer una pregunta muy importante de qué estamos entendiendo tal vez por racismo, ¿no? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que aprovecho la oportunidad porque este video lo vamos a grabar, lo vamos a difundir también y no sé si nos puede colaborar con eso, estimado Carlos Macusaya, para ir cerrando todo este tema. Y con esto Bien, creo que va a sí, ser la última pregunta, ¿sí? bien, sí, sí, ya estamos cerca de las 11. Eh, Al final voy a dar mi perspectiva. Primero voy a decir algunas cosas que se dice del racismo o algunas cosas que tienen que tenerse en cuenta a la hora de pensar. Primero, el racismo se entiende como una forma de discriminación. Una, porque no es la única. Pero véanlo así. Cuando uno compra unos plátanos, hay unos que están más amarillos, otros verdes, otros medio negros. Entonces uno discrimina a partir de ciertos criterios cuál de esos, digamos, le conviene comprarlos, ¿no? Y hace una distinción, discrimina una cosa en desmedro de otra. En general, en la vida nos pasamos discriminando en ese sentido. ¿Qué puedo tomar, qué no puedo tomar? En función de determinadas situaciones. Pero en las relaciones humanas, no con lo que yo compro, no con lo que estoy adquiriendo, tiene que ver la discriminación, estoy hablando, con el trato, el menosprecio respecto a ciertas poblaciones. Puede ser por el origen, la nacionalidad, el color de piel, la religión, el género, generacional inclusive. Es decir, hay un abanico de posibilidades que pueden dar pie a tratos discriminatorios, a tratos de exclusión. En ese abanico se ubica el racismo. El racismo es una forma de discriminar a las personas por su, entre comillas, pertenencia racial, por los rasgos físicos, para decirlo más concreto, porque tiene unos ciertos rasgos físicos que no son los parecidos a los que normalmente se han establecido en el mundo en los últimos 500 años como sinónimo del humano, o sea, blancos, ¿no? Uno puede sentirse blanco en Bolivia, pero va a Europa y lo tratan de sudaca, y no es blanco para los europeos. Pero bien, esto es en general. De eso voy al racismo específico, de la discriminación en general, ahí podemos ubicar el racismo, pero también de esa perspectiva se puede ubicar el racismo. eh, Hay así textos que hablan del racismo como la intolerancia, el rechazo, el odio o el miedo a otros, que tiene cierta coherencia respecto a describir algunos fenómenos. Uno podría no tolerar a las personas de cierto origen, cierto color de piel, ser desconfiado, ser temeroso, pensar, yo les comento, yo alguna vez trabajé en una institución de investigación en el 2013 y se perdieron un par de libros. Y entonces, ¿de quién desconfió el director de la institución? Bueno, yo era el indio de la institución, entonces posiblemente él se los haya robado, porque asociamos que la delincuencia en Bolivia está asociada con las personas de origen indígena, ¿no? Ellos son los delincuentes, asociamos eso, no digo que no hay delincuentes blancos, ¿no? Pero inmediatamente hacemos esa asociación. Entonces, desconfianza. ¿De quién dudas primero? Ahí se manifiesta el racismo. Pero, y ahora sí, desde mi punto de vista, no es que niego ellos, pero más o menos me da la impresión que pues, se puede englobar de otra manera esa perspectiva. Hay que entender que, bueno, en la sociedad hay jerarquías, hay una estructura social, hay gente que, digamos, monopoliza bienes económicos, vínculos institucionales, etcétera, etcétera, y hay una jerarquía social en la que hay un grupo que está privilegiado y hay una escala social que va bajando hasta los últimos eslabones. Eso, digamos, no puede tener ningún tipo de caracterización a las rápidas, pero nosotros tenemos una caracterización inmediata. Asumimos que eso es racial, que los de arriba están arriba porque son blancos, son superiores, etcétera. En el mundo pasa esto, etcétera. Y los de abajo están abajo porque son inferiores, no tienen la capacidad de generar economía, porque su raza es así. Y entonces, uno diferencia a los de arriba y va bajando en esa escala. Entonces, los de abajo encuentran que tienen notoriamente diferente color de piel, diferencias sociales muy grandes. Y a eso, que es una diferencia social, le damos un sentido racial. Por lo tanto, racializamos la estructura social. Creemos que ese orden es natural porque hay diferencias biológicas que justifican ese orden. Bien, ¿qué tiene que ver eso con el racismo? Que cuando alguien de abajo va escalando arriba, va cambiando el orden, va modificando en un espacio grande, en un espacio pequeño, y por lo tanto el de arriba que se siente amenazado por el de abajo reacciona con violencia, puede ser verbal, simbólica, simplemente o física, y lo que está haciendo es un gesto racista, pero para poner al de abajo en su lugar, porque se trata de mantener el orden social, el orden racializado. Desde esa perspectiva, para mí, uno,
la racialización es lo que le da sentido al orden social en esa estructura. Es decir, tiene una coherencia por eso. No, no por sí misma, sino que le atribuimos esa coherencia. Y entonces tenemos una estructura social racializada. Y en esa estructura, cuando hay cambios, cuando los de abajo van escalando, los de abajo los de arriba van descendiendo, entre comillas, y eso a distintos niveles, se presenta el racismo como un gesto, primero, defensivo entre grupos que ven que sus privilegios se van perdiendo. Y por lo tanto, ven que los de abajo les están copando espacios y reaccionan para poner, y esto es muy claro, a los indios de mierda en su lugar, es decir, que no los invadan. Entonces el racismo, desde esta perspectiva, es un ejercicio de poder, cuidar espacios. En los últimos años hay un montón de profesionales de origen indígena, hay un montón de gente que está en instituciones, y piensen, hace 20 años, eso no es que era brutalmente blanco y negro, pero hace 20 años no era así. Y las personas que hace 20 años sabían que para ellos era natural dirigir las instituciones o gobernar el país, ahora se ven desplazados. ¿Y cómo reaccionan? Han perdido espacios de poder, y al perder espacios de poder reaccionan. A estos indios de mierda hay que ponerlos en su lugar. En general, el racismo tiene que ver con esa disputa de poder. Muchas gracias, yo me despido, agradezco la invitación y pues será hasta otra oportunidad. Así es, muchísimas gracias, estimado Carlos Macusaya, escritor y ensayista. Estamos seguros de que vamos a tenerlo nuevamente en otro evento como tal. Y como le indicaba, todas las personas que quieran leer el libro como tal pueden poner el título y descargarlo del internet, ahora que estamos en la era del conectivismo, ¿no? Nos hace un poco más accesible acceder a algunos documentos y demás, ¿sí? Bien, para ir cerrando el evento como tal, no se olviden, por favor, escribir su nombre completo en el chat para el tema del registro correspondiente. Vamos a ceder la palabra a una de las auspiciadoras como tal, sí, en este caso la Fundación Comunidad Educativa Huipala, y que pueda ceder las palabras de clausura a la licenciada Betsabe Elvia. Licenciada, por favor. Muchísimas gracias, Diego. Tengan todos ustedes muy buenos días. Me encanta poder participar de un seminario de esta magnitud. Creo que Carlos Macusaya es la rebeldía ante el poder. Y creo que es una forma de poder ver la vida, poderla entender en un equilibrio mucho más coherente, con mayor criticidad. Creo que el hecho que los jóvenes puedan empezar a ver la perspectiva, no radical, pero sí desde una perspectiva que construya y pueda unir un país y pueda hacernos entender qué estamos viviendo en esta nueva realidad. Somos felices de poder participar, de poder acompañar este proceso, de poder ser parte de este movimiento. Muchísimas gracias por todos los eventos que se realizan en pro de la juventud de la ciudad de La Paz y del Alto. Muchísimas gracias por todas las actividades que hacen. Sigan adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Betsabe Cabrera. Al contrario, agradecerle a usted por apoyar e incentivar eventos académicos como este, ¿no? Ha estado durante ya varios años trabajando de esta manera, entonces estamos muy agradecidos con usted por auspiciar y coordinar ese tipo de eventos como tal. Sí, estamos seguros que tenemos ya el tercer seminario de la misma manera. Ya les estaremos enviando la fecha y los datos correspondientes. Y no se olviden que deben participar, por favor, en 2 de los 3 seminarios, de los ciclos de seminarios que estamos organizando. Ojo, aclarar que son gratuitos, ¿sí? Son auspiciados por la Fundación Comunidad Educativa Huipala y por el Vicerrectorado. Bien, para ir cerrando el evento, quiero ceder la palabra al licenciado David Pacosillo, flamante ejecutivo de la Asociación de Docentes de Educación Parvularia, un gran amigo, sí, siempre construyendo en bien de la academia como tal. Licenciado David. Su micrófono, Lid, por favor. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra para hacer este evento. Agradecer a toda la gente que está presente. No hemos bajado de 100 participantes, eso me agrada mucho y vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Licenciado Diego, muchas gracias por la invitación. Licenciada Betsabe, gracias por estar presente. A nuestro expositor Carlos Macusaya, gracias por estar aquí y a ustedes en especial. Gracias por ser parte de estos eventos en bien de la academia, del pensamiento crítico que la universidad tiene que ir trabajando y apuntando. Nada más, que tengan un lindo día. Hasta otra oportunidad. Será hasta otra oportunidad entonces. Que tengan un buen resto de jornada.